Unos pocos meses después de los asombrosos descubrimientos relacionados con las pirámides en 2025, el mundo volvió a estremecerse por una noticia llegada desde el mismo corazón de Egipto. Los nuevos datos de un escaneo por radar, obtenidos hace apenas un par de semanas, revelaron algo tan increíble que cuesta creerlo. En las profundidades bajo la meseta de Giza se oculta un misterio capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia de las pirámides. Todo comenzó en marzo de 2025. Entonces, los arqueólogos hablaron por primera vez del hallazgo bajo la pirámide de Kefren, un hallazgo que sacudió al mundo científico. El profesor Corrado Malanga y Filippo Biondi presentaron imágenes escaneadas donde se veían claramente escaleras en espiral y gigantescos pozos verticales que se hunden más de 600 metros en las arenas egipcias. Estas estructuras eran tan precisas y claramente hechas por mano humana que era imposible atribuirlas a caprichos geológicos. Pero, como suele suceder, los egiptólogos oficiales, encabezados por el tristemente célebre doctor Zahi Hawass, se apresuraron a refutar la sensación. Todo, según ellos, se explica por interferencias, errores en los datos, malentendidos y, por supuesto, ningún tipo de conspiración. Todo lo que ustedes piensan sobre esas teorías es un disparate absoluto. No escondemos nada, declaró Hawass. Sin embargo, pasaron apenas unas pocas semanas y el mundo oyó algo aún más sorprendente. Se había hecho un nuevo descubrimiento, subterráneo, asombroso y, sin exagerar, revolucionario. Lo que se encontró bajo las pirámides da vuelta a nuestras ideas sobre el antiguo Egipto. El escaneo mostró que bajo la pirámide de Kefren existe en verdad un sistema ramificado. Un laberinto minuciosamente diseñado de cámaras simétricas, túneles extensos y estancias construidas con gran destreza. La complejidad y la precisión ingenieril de estos espacios subterráneos plantean la gran pregunta: ¿quién los construyó? Y sobre todo, ¿cómo pudo algo así permanecer en secreto miles de años? Es posible que esas estructuras fueran creadas por una civilización de la que no sabemos absolutamente nada. Pero eso no es todo. Un grupo aparte de científicos japoneses descubrió una extraña estructura en forma de L junto al cementerio occidental de Giza. Con métodos modernos de escaneo por radar y tomografía de resistencia, hallaron una construcción escondida a tan solo 2 metros bajo la arena. Y justo debajo de ella, una cavidad cuadrada aún más enigmática, de entre 5 y 10 metros de profundidad. ¿Qué es eso? ¿Un portal antiguo? ¿La entrada a algo mucho más amplio? En este episodio desentrañaremos paso a paso lo que se oculta bajo la meseta de Giza. Nos sumergiremos en los hallazgos sensacionales del equipo de Malanga bajo la pirámide de Kefren. Exploraremos las estructuras enigmáticas que recuerdan a portales bajo el cementerio de Giza e intentaremos entender por qué las fuentes oficiales reconocen con tanta reticencia estos descubrimientos. La historia ha mostrado muchas veces que lo que al principio se rechaza termina convirtiéndose en una sensación. Recuerden Göbekli Tepe o Karahan Tepe. Cuando se descubrieron, la mayoría de los especialistas se encogían de hombros. No puede ser, demasiado temprano, demasiado complejo. Y ahora son monumentos arqueológicos revolucionarios, reconocidos. ¿Está ocurriendo lo mismo bajo las arenas egipcias? ¿O hay algo más? Quizás a ciertos círculos les conviene que la verdad sobre el Giza subterráneo permanezca oculta. Sea como fuere, ocultar algo así mucho tiempo será imposible. Las pruebas son cada vez más convincentes. Volvamos al principio, al lugar donde todo empezó. Marzo de 2025, el comienzo de la revelación. Imaginen que están en la célebre meseta de Giza. El calor abrasador, las arenas relucen al sol y alrededor se yerguen las construcciones más enigmáticas del planeta, las
pirámides. Y ustedes forman parte de una expedición científica que escanea el suelo bajo estos colosos antiguos. Nadie sabe qué mostrará el equipo. Y de pronto, en la pantalla del radar, estalla algo totalmente inesperado, justo bajo la pirámide de Kefren. Así sucedió en marzo de 2025. El profesor Corrado Malanga y su equipo presentaron los resultados de una investigación radiolocativa a gran escala. Los medios internacionales difundieron al instante la noticia. Bajo la pirámide se detectaron 4 misteriosas estructuras en espiral. Su origen y propósito seguían sin estar claros. Podría ser un juego de la naturaleza, o podría ser obra humana. El radar mostraba cómo esas formas se retorcían hacia abajo, bajo la meseta, como si condujeran al corazón mismo de la Tierra. Tal precisión y forma insólita captaron de inmediato la atención de los científicos. ¿Era esto una rareza geológica o la huella de una construcción antigua? Además, los radares captaron posibles canales o túneles por los que en otro tiempo fluyó agua. Esa información sugirió, ¿y si estamos ante restos de ingeniería antigua? Tal vez nuestros ancestros controlaban el agua, construían sistemas subterráneos. Y aunque en aquella fecha todo quedaba en el terreno de la hipótesis, el hecho en sí era sobrecogedor. Sobre todo si recordamos que los antiguos egipcios se distinguían por su habilidad para manejar los recursos hídricos. Si esos sistemas subterráneos se confirman, podrían cambiar nuestra comprensión no solo de las pirámides, sino de toda la civilización egipcia. En cuanto las noticias llegaron al público, muchos arqueólogos de renombre, entre ellos el ya citado Dr. Zahi Hawass, se apresuraron a refutarlas. Él afirmó, «Esto es falso. No puede ser. ¿Quieren decir que ellos mienten? Sí, mienten». Sostenía que las señales del radar estaban exageradas, que aquello era simple formación natural y que la técnica no brinda información fiable a tal profundidad. Su argumento era sencillo. Solo se puede confiar en los verdaderos científicos y no en esos italianos. A lo que los periodistas respondieron con justicia. Ellos también son científicos y emplean los métodos más modernos. Los partidarios de Malanga se mantuvieron firmes. Su equipo era preciso, los escaneos nítidos, los resultados verificados múltiples veces. Sin embargo, la egiptología oficial insistía. Las espirales son una ilusión, el agua es geología, todo esto es solo ruido. Pero vale la pena precipitarse con las conclusiones. Recordemos cómo reaccionaba la ciencia a descubrimientos inesperados. La tumba de Tutankamón. Al principio la tildaron de invención. Los manuscritos del Mar Muerto. Durante mucho tiempo se consideraron falsificaciones. La historia conoce numerosos ejemplos en que la comunidad científica primero frunció el ceño y luego, años después, aceptó todo como hecho. Lo mismo sucede aquí. Pese a la crítica y las dudas, el equipo de Malanga persistió. Sus datos se obtuvieron con equipamiento de alta precisión. Los escaneos, de gran detalle, mostraban no solo espirales y cavidades, sino también posibles túneles. Ellos sostenían que no se trataba de caos natural, sino de un sistema claramente proyectado. Y aunque en marzo de 2025 todo aquello parecía increíble, fue entonces cuando se plantearon las preguntas principales. ¿Es obra humana o anomalía geológica? ¿Están esas estructuras vinculadas a rutas de agua o a otra cosa? Nadie podía imaginar que eso era apenas el comienzo. Junio de 2025. Pasaron solo unos meses. El abrasador sol vuelve a caer sobre la meseta de Giza, y el profesor Corrado Malanga y su colega Filippo Biondi hacen una nueva declaración, aún más sensacional. Los nuevos escaneos bajo la pirámide de Kefren mostraron no simples túneles. Se registró un colosal complejo subterráneo, enormes cámaras, escaleras en espiral, una red intrincada de túneles que se adentran en la profundidad. Esta vez,
Todo era claro, sin ambigüedades. Incluso los escépticos se quedaron atónitos. Juzguen ustedes. Las imágenes radiolocativas revelaron pozos verticales que descienden más de 600 metros. Eso es casi el doble de la altura de la Torre Eiffel. Cámaras de hasta 80 metros de ancho, como una piscina olímpica o un gran salón urbano. Todo ello dispuesto con simetría, calibrado, proyectado. Aquí no cabía hablar de casualidad. Es difícil sobreestimar la magnitud. Era una auténtica ciudad subterránea oculta bajo las arenas durante milenios. Todo indicaba que no se trataba de un fenómeno natural, sino de obra humana. Como era de esperar, la noticia dio la vuelta al mundo. Medios de comunicación, arqueólogos, aficionados a la historia, todos quedaron pasmados. Pero con ello comenzó una nueva ola de debates. Los mismos críticos, incluido Hawass, se expresaron en el tono habitual. No verificado, exagerado, imposible. Insistían en que aquello era error de equipo o interpretación errónea de los datos. Pero esta vez el equipo italiano estaba preparado. Todos los escaneos se duplicaron con distintos aparatos. Los resultados se confirmaron por varios métodos. Todo documentado, todo transparente. Era un auténtico trabajo científico, no una sensación improvisada. Y entonces surgió la cuestión crucial. ¿Por qué la arqueología oficial se niega con tanta vehemencia a reconocer lo evidente? Malanga y sus colegas ofrecieron un comentario detallado. Subrayaron: estamos ante arquitectura, no geología. Todo es demasiado claro, demasiado simétrico, demasiado racional. Tales cámaras y túneles no pudieron surgir por azar. Evidentemente fueron construidos. Pero si eso es cierto, ¿quién los erigió? Si todo eso fue creado por humanos, o bien los antiguos egipcios eran mucho más avanzados de lo que pensamos, o existe algo que no queremos admitir. Tal vez estemos ante huellas de civilizaciones olvidadas, desaparecidas mucho antes de las primeras dinastías. Civilizaciones cuya existencia puede dar la vuelta por completo a nuestra idea de la historia humana. Pese a datos convincentes, la arqueología oficial siguió abogando por la cautela. El escepticismo es normal, sobre todo en la ciencia. Pero ¿por qué en este caso la reacción fue tan tajante, tan categórica? El equipo de Malanga lo dijo abiertamente. Si se confirma que bajo las pirámides existe en verdad un complejo subterráneo, será un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Significará que en Egipto alguna vez hubo una civilización capaz de construir complejísimas estructuras a cientos de metros de profundidad, y tal vez mucho antes de los faraones egipcios. Ahora pregúntense, ¿de verdad construyeron las pirámides los antiguos egipcios? Uno de los enigmas más extraños de las pirámides de Giza es la completa ausencia de información concreta sobre quién y cómo las levantó. En ningún muro dentro de las pirámides hay indicaciones claras, ni nombres, ni planos, ni registros de construcción, nada. Todo lo que sostiene la versión oficial es una sola inscripción encontrada siglos después de la construcción, donde se menciona el nombre del faraón Khufu. Y eso, apenas un grafiti, hecho probablemente años o incluso siglos después de erigida la pirámide. Imaginen, construyen un enorme rascacielos. Dedican años, esfuerzos, recursos, no querrían dejar constancia, colocar una placa, indicar quién fue el autor, y aquí, silencio. Eso conduce a un pensamiento fascinante. Quizá las pirámides no fueron construidas por egipcios, sino por representantes de una civilización mucho más antigua y hoy desaparecida. Teorías al respecto existen desde hace tiempo, pero cada vez que surgen, hallan feroz oposición no solo de la ciencia, sino también de las autoridades. Y, en efecto,
Basta que investigadores independientes intenten obtener permiso para estudiar las estructuras subterráneas para que sus solicitudes sean rechazadas, una y otra vez. Mientras tanto, las autoridades egipcias controlan meticulosamente todo lo concerniente a excavaciones en la zona de las pirámides. Se da la impresión de que alguien no quiere que la verdad salga a la luz. ¿Pero por qué ocultar? ¿A qué le temen? Tal vez bajo las arenas se esconda la llamada Sala de los Anales, la legendaria biblioteca del mundo antiguo que, según los mitos, guarda respuestas a las preguntas más importantes. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Para qué? ¿Y de dónde provino el conocimiento que permitió levantar tales estructuras? Si eso es real, si esa estructura existe y ha sido hallada, se abren perspectivas increíbles, porque no solo complementaría la historia, la reescribiría. Las razones de la reserva por parte de los organismos oficiales se pueden entender. La economía egipcia depende en gran medida del turismo. Millones de personas visitan cada año el legado de los faraones. Ahora imaginen que se descubre que todo eso no es exactamente mérito suyo, que las pirámides se construyeron milenios antes y por quienes no suele considerarse sus constructores. Eso derrumba la narrativa habitual, golpea la autoestima nacional, crea preguntas incómodas sin respuestas preparadas. Libros de texto, películas, excursiones, todo habría que revisarlo. Tal vez por eso se vea las nuevas investigaciones no como un progreso científico, sino como una amenaza. Pero se puede mantener la verdad bajo llave para siempre. Mientras tanto, a comienzos de 2025, entra en escena un nuevo grupo de investigación. Científicos de Japón, representantes de la Universidad Higashi Nippon y de la Universidad de Tohoku, inician sus propios estudios en la parte occidental de la meseta de Giza, en la zona del antiguo cementerio. Y su hallazgo no desmerece la importancia de los descubrimientos italianos. Con métodos de vanguardia, escaneo por radar y tomografía de resistencia, el equipo japonés detecta una extraña estructura en forma de L, a apenas 2 metros bajo la superficie, de unas dimensiones de 10 por 10 metros. Pero lo más interesante es cómo estaba escondida. La construcción fue claramente sepultada adrede bajo la arena. Alguien quería que no la encontraran. Y eso es solo la punta del iceberg. Segundo nivel del secreto. Bajo esa enigmática construcción, los instrumentos registran otra cavidad, cuadrada, de idéntico tamaño, pero a una profundidad de entre 5 y 10 metros. Los escaneos muestran que no se trata de masa densa ni de roca, sino de una cámara hueca, quizá llena de aire o de material suelto. Los científicos documentan todo con la máxima precisión y publican los datos en la revista arqueológica Research in Asia. En el informe se dice: la forma, la ubicación, el ocultamiento bajo la arena, todo apunta a la mano del hombre. Naturalmente, esto genera enorme interés. ¿Qué lugar es ese? ¿Un acceso a una sala antigua? ¿Un depósito? ¿Un pasadizo secreto? ¿Y por qué se ocultó con tanto cuidado? Resulta especialmente interesante que este hallazgo se vincule con las leyendas egipcias. Relatos antiguos hablan de salas y pasajes secretos bajo la meseta de Giza. Durante mucho tiempo se consideró una invención, cuentos pintorescos. Pero ahora existen pruebas científicas. Quizá la famosa Sala de los Anales sea real, o al menos exista algo que inspiró las leyendas. Parece que la historia que conocemos es solo parte de la verdad, y la auténtica sigue escondida bajo capas de siglos y arena. Cuanto más sabemos, más claro resulta. Nuestra historia es como un libro con páginas arrancadas, especialmente cuando se trata del origen de la civilización. Cada vez que los arqueólogos encuentran algo realmente inusual, ya sea las estructuras subterráneas de Giza o los megálitos enigmáticos de Turquía,
queda claro que aún no conocemos la historia completa. Y precisamente en ese contexto, los hallazgos de Giza adquieren especial importancia. Aquellos túneles, cámaras y posibles portales ponen en duda la base misma de nuestra cronología. ¿Quizá nos equivocamos al fechar? ¿O subestimamos el nivel de desarrollo de los pueblos antiguos? Recuerden Göbekli Tepe, el lugar que cambió la visión sobre el hombre antiguo. Lo descubrió en la década de 1990 el arqueólogo Klaus Schmidt. Al principio nadie lo tomó en serio. Demasiado antiguo, demasiado complejo. Los cazadores-recolectores no podían construir tales edificios. Luego comenzaron las excavaciones. Columnas de piedra monumentales, complicados relieves, un plan bien pensado. Y lo más importante, la edad. Más de 12.000 años, millones de años antes de lo que se creía posible. Se asumía que en aquella época las personas no podían edificar nada. Resultó que podían. Más tarde, cerca de Göbekli Tepe, se halló otro sitio, Karahan Tepe. No desmerece a su hermano mayor. Las mismas construcciones elaboradas, esculturas, huellas de una sociedad organizada, y todo en la misma época, alrededor de 10.000 años antes de nuestra era. Estos dos sitios fueron un baño de agua fría para la ciencia. Obligaron a revisar dogmas y a cambiar los libros. Demostraron que existían comunidades avanzadas mucho antes de las primeras civilizaciones en Egipto y Mesopotamia. Y ahora surge la pregunta lógica. ¿No se repite la misma historia otra vez? ¿No estamos ante otro reajuste del pasado? Lo que se halló bajo Giza, túneles, cámaras, extrañas estructuras geométricas, no solo coincide en su configuración con los megálitos turcos. Estos descubrimientos se complementan como piezas de un rompecabezas. Y en ambos casos, la ciencia primero rechaza y luego, presionada por los hechos, acepta. Quizá estamos ante un nuevo paradigma. La idea de que la civilización no apareció de repente, sino que existía mucho antes de la escritura. Una civilización con conocimientos de arquitectura, astronomía, ingeniería y, tal vez, desapareció en una catástrofe global. Curiosamente, las leyendas antiguas de todo el mundo hablan de civilizaciones altamente desarrolladas que existieron antes de un gran diluvio. Las historias sumerias, los epopeyas indias, las tradiciones de los pueblos originarios de América, todas comparten una línea argumental. Hubo una edad de oro, una cultura poderosa, y desapareció en una catástrofe, casi siempre ligada al agua. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron estos relatos como mitos, pero a medida que se acumulan datos, se hace evidente que tal vez esas fábulas encierren verdad histórica. Investigaciones geológicas de las últimas décadas confirmaron que hace alrededor de 12.000 años ocurrió un brusco cambio climático. A ese periodo se le llama Drías reciente. Entonces, el clima se alteró de forma global. Los glaciares se derritieron y el nivel del océano subió. Este evento pudo destruir civilizaciones costeras, inundar ciudades y borrar del mapa sociedades avanzadas, dejando solo ruinas de piedra y leyendas silenciosas. Precisamente en ese periodo se datan Göbekli Tepe y, según ciertos datos, las estructuras subterráneas de Giza. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Uno de los principales argumentos en favor de un origen mucho más antiguo de los monumentos egipcios es la enigmática Esfinge. El geólogo Robert Schoch realizó estudios que mostraron en el cuerpo de la Esfinge hay huellas de erosión típicas del agua. Pero en Giza no ha habido lluvias abundantes por miles de años. Eso significa que la Esfinge es mucho más vieja de lo que afirma la versión oficial. Además, existe una estela conocida como Estela del Inventario, hallada cerca de las pirámides.
En ella se dice claramente que la Esfinge y otros monumentos ya eran antiguos en tiempos de los faraones. Sí, la arqueología oficial la rechaza, pero la estela está ahí, y es otro ladrillo en el muro de la historia alternativa. Todas estas pruebas, de Turquía a Egipto, de leyendas a escáneres, se combinan en una imagen única. Quizá bajo las arenas de Giza repose el legado de una civilización que vivió mucho antes de los faraones. Una civilización que pudo poseer saberes, arquitectura y cultura que no encajan en la cronología habitual. Y si eso se confirma, nos aguarda una revisión completa de la historia de la humanidad. Hoy tenemos una oportunidad única de empezar a rellenar esas páginas en blanco de la historia. Los complejos subterráneos de Giza pueden ser el punto de partida. Es el lugar desde donde comenzará un nuevo capítulo, en el que dejaremos de mirar al pasado a través del prisma de los dogmas y empezaremos a aceptar los hechos, por incómodos que sean. Y tal vez, así nos acerquemos al fin a responder una de las preguntas más importantes. ¿Quién construyó realmente las pirámides? Ustedes mismos pueden formar parte de este proceso. Compartan sus ideas, teorías y versiones en los comentarios. ¿Cuáles son sus hipótesis? Y si todo lo que creíamos mítico son en realidad fragmentos de verdad, olvidados y enmascarados por el tiempo. Responderé a los comentarios más interesantes. Mientras tanto, sigan siendo curiosos. Hasta la próxima en el canal Top Facts. Ahora mismo, vean nuestros episodios anteriores. Increíbles.